Queridísimos, muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo aquí en Planeta 2013 con ustedes. Muchas gracias a Karina Soberanis, que está aquí conmigo. Es una gran oportunidad para mí concluir como debe de ser este programa, especialmente agradeciendo con todo el corazón a Margarita Cobo la oportunidad. Ha sido con su patrocinio que estamos aquí y le mandamos también un gran abrazo con todo el corazón y agradecimiento, como ya dije, y también a estar en la anfitrionía de Gerardo Said, pues siempre es un privilegio. Fíjense que quiero concluir este programa que para mí ha sido fundamental en el desarrollo de mi trabajo como astróloga, para poderles explicar de qué estamos hechos. La astrología, como en algún momento se los comenté, da
cuenta de lo que es en realidad desde el lenguaje, porque es un lenguaje, la astrología, en donde uno le mete los contenidos, pero la semántica de la astrología permite clarificar muchos hechos que de otra manera no tienen explicación. Entonces he trabajado mucho sobre la Carta de México para aclararnos a todos, para discernir qué es lo que sucede en nuestro país. Les comenté desde el principio que tenía que ver con el hecho del momento histórico en el que pasamos, y que amén de la carta que de que no se trata del momento, sino que íbamos a leer los ciclos, pues vamos a concluir con esa promesa. Bueno, entonces nos quedamos, Cari, si me haces favor de empezar a pasar las imágenes, en la explicación que va de lo que corresponde a las casas, que es cómo se divide la totalidad de la experiencia humana o de la experiencia cultural en 12 porciones. Una cosa son las porciones, una cosa son los agentes activos, que son los planetas que hemos estado analizando, y otra cosa son la división en el espacio, que tienen que ver con los signos. Recuérdense que les expliqué que los signos eran filtros de luz y temperatura y colorean a través de esa energía el tema en cuestión. Y la Tierra, el espacio donde estamos asentados, también se divide en 12 porciones que se llaman casas. Nosotros los vamos a ir, ya que tenemos todo el conocimiento de lo que hemos analizado en los videos anteriores, pues vamos a explicar de qué se tratan las siguientes, las casas. Es decir, cómo es el filtro de cómo vemos nosotros la experiencia de ser y de estar en el mundo y en la cultura. La casa 1, que es esta primera llave, tiene ascendente Aries. Vuelvo a mencionar que está en discusión, es un estudio en proceso, si tiene 27 de Aries, 16 que era la carta original que tenía mi maestro, que es Luis Lesur, y esta es la de mis compañeros Walter Anliker y Leonardo Estrada. Entonces la estamos analizando en virtud de que está en un momento crucial de nuestra historia, y la primera casa en ese sentido queda Aries en las dos formas de todas maneras, y da un temperamento, como ya lo he descrito, porque además tenemos muchísimos planetas en Aries, un temperamento impaciente, inestable, no le gusta perseverar, se prende rápidamente, es un tanto egoísta, quiere ganar a toda costa. Y bueno, en nuestra tierra esto de ganar es muy importante, no importa el costo que se pague, lo importante es ganar. Que se gane tampoco es importante, el punto es ganar. Y no tenemos esa perseverancia de los signos siguientes, o de lo que se llamaría los signos fijos. Los signos cardinales son buenos, de los cuales el primero es Aries, son buenos para iniciar cosas. El problema o el reto para esta persona o esta cultura o esta manera de ser es perseverar. La segunda llave está señalando la casa número 2, que tiene que ver con los saberes que son transportables, y también con por supuesto el dinero y la situación económica, y además la valía, que es lo que nosotros consideramos valioso en el mundo. Está en el signo de Tauro, eso es lo normal, que la casa 2 esté casualmente, ¿verdad? No en todos los países es así, ni en todas las cartas, pero en la nuestra, sí pertenece la casa 2 a Tauro, entonces por lo tanto lo rige Venus. Tendríamos que irnos a nuestro Venus natal, que se encuentra en esta sección, y ese Venus natal, quedamos que estaba en un signo en donde no pegaba, hacía que se restringiera todo hacia adentro, que se tuviera un gusto peculiar por la muerte, esta obsesión por la muerte que siempre nos acompaña, y este sentimiento expresionista que incluso tiene nuestro arte, pero que al tener en la regencia o el dominio sobre esta sección de nuestra economía y nuestros valores, para empezar no nos gusta decir cuánto ganamos. Segundo, no tenemos muy clara la idea de qué es lo valioso, como para compartirlo hay que guardarlo. Es algo por lo que se lucha, pero se esconde, digamos, no es algo que se demuestre.
Eso tanto en macroeconomía como en microeconomía, no tenemos muy claro, no es abierto, pues no es franco, está determinado. Además, por este planeta no siempre tenemos muy claro y entendemos muy bien nuestros presupuestos. Somos, como dije en algún momento en alguno de los programas, bastante gastones, y nuestra economía depende siempre de nuestro socio comercial abierto, en este caso sería el extranjero, y sí, con quien tuviéramos un nexo comercial, en este caso a veces es Estados Unidos, a veces es Sudamérica, a veces China, depende de los tratados de comercio que hagamos. Esto de libre comercio no es tan libre en el sentido que está dominado por Escorpio, y siempre hay una razón detrás, una necesidad de atrás que hay que cubrir, que no siempre es explícita. Entonces, esta casa 2 está siendo muy enfatizada en estos momentos porque Júpiter, que es el planeta que expande, ya se los expliqué, está amplificando esta zona, y nuestros saberes dependen de la bonomía, de la generosidad, misericordia, sabiduría del socio extranjero o del otro socio comercial. La casa 3 está en Géminis y domina el planeta. Es la visión correcta, o sea, digamos, natural, porque está en Géminis, la casa natural de Géminis, y está Mercurio rigiendo, y quedamos que Mercurio en Libra, que era lo natural, que era lo que teníamos de nacimiento en México, está ocupado en refinarse, en hablar bonito. Entonces nuestra educación, la educación temprana en el país, debería enfatizar un poco más, de acuerdo a esto, la cultura. Pero sí es la preocupación de nuestros gobiernos a partir de la independencia ha sido un refinamiento del hombre y de el educando, en este caso la niñez, y que debería de tener buenas maneras, de escribir bonito, de saber hablar, de saber comportarse refinadamente. Gradualmente o por épocas se ha enfatizado, dependiendo de otros movimientos planetarios de este mismo planeta, de este mismo cuerpo, pues se ha enfatizado la tecnología. Pero básicamente nuestra educación tiene que ver con la primera educación, la más temprana, digamos, con aprender a leer y escribir, y el intento es refinar a la persona. También hace de esta circunstancia el trabajo más importante, digamos, que los maestros están muy cerca de la figura presidencial porque están en el área del trabajo, es un gremio bien fuerte y que ha configurado la historia del país en muchos momentos. La casa que sigue es la casa 4, que es el terreno, el territorio, donde está asentado lo que yo les he explicado, que representa al ejército, y este territorio está bien guardado, o es nuestro orgullo nacional. Por supuesto que tenemos heridas allí, eso desde luego, porque lo rige el Sol ha negociado en su momento, la figura de gobierno ha negociado con nuestro territorio en muchas maneras. No siempre, acuérdense que en la carta da un reflejo de cosas que no siempre son abiertas, que no siempre son claras. Entonces hay una doble visión, por supuesto, de lo que pasó con el general Antonio López de Santana, cuando vende, cede o pierde o traiciona por el territorio. No queda claro, me explico. Entonces hay una especie de negociación en donde no todo se abre, y la historia pues guarda muchos pedazos de eso, y esa historia se ha repetido en las diferentes ventas o cesiones territoriales que hemos tenido. Pero de todas maneras habla de un pasado glorioso, un pasado imperial, porque está en Leo, un pasado que es fuerte y nos da a nosotros un sentido de ser y un orgullo muy importante, y también le da a la casa de todos, de cada uno, al hogar de todos, una visión donde el padre y el orgullo de quién es el padre es muy importante. Entonces esta idea de que en el país tener apellido es muy importante, aunque nuestro origen sea pues bastante humilde.
La siguiente casa, la 5, está regida por el Sol estando en Libra, hace de nuestro arte, de nuestra creatividad, de nuestros espectáculos, asuntos muy refinados. Entonces tendemos a buscar espectáculos y creaciones de los cuales el mundo ha conocido como grandes escuelas. Está la Escuela Mexicana de Pintura, que tiene un origen en la alta cultura. También está la idea no es la idea, sino el estudio que hace Diego Rivera y Adolfo Best Mogart para refinar o para regenerar la propia artesanía o arte popular, y los colores, incluyendo el rosa mexicano, son producto de su trabajo. Hay un curso de diseño de Adolfo Best Mogart que incluso se enseñaba en las escuelas y tendía a refinar el arte popular. Entonces, nuestras creaciones son muy importantes, nos dan orgullo y nos hacen permitir vernos en el mundo. La siguiente llave es la casa 6, que tiene que ver con Virgo, que es su casa natural, también coincide, pero como está en 19 grados, el Sol y Venus entran ahí. Ya dije que la figura presidencial y también el refinamiento trata de ocuparse o trata de ver qué debería de darse en términos de la alimentación, en términos de la salud y en términos del trabajo en el país. Contratamos, digamos, a la figura presidencial y a la inteligencia de este país para que se ocupen precisamente de esos temas. La siguiente casa, que tiene que ver con nuestros socios abiertos, pues bueno, los socios comerciales, enemigos abiertos, digamos, tiene que ver, está Libra y está regida por Venus. Ahí está Venus. Y Venus, no, como ya se recordarán, está en un signo difícil, lo acabo de decir, que es Escorpio, pero rige la casa. Entonces tendemos a hacer negociaciones que de suyo serían abiertas naturalmente, negociaciones cerradas con algo de oculto. Entonces eso es de manera natural, no puede negarse, ¿no? Ahí se encuentra el pueblo entiende muy bien en dónde está la fuerza y el poder. No necesariamente, como ya lo expliqué en otros programas, está en la figura presidencial ni en el primer ministro, sino en una zona oculta, en otros seres que a veces tienen nombre, a veces no, seres o grupos, a veces tienen nombre en la historia, la han tenido y a veces no, a los cuales pues respondemos naturalmente. No es un signo fuerte Escorpio, ni para la Luna, ni para Venus. Eso nos hace un poco cerrados, manipuladores, ya lo expliqué en otros momentos. La casa 8, que está en Escorpio, tiene que ver con la Luna y Venus. Y vuelvo a insistir en este gusto que tenemos por la muerte, por los estados ocultos, por la magia. Decir que es poca la magia en este país, pues es negar una fuerza muy importante de profesionales que se dedican a esto y que el pueblo, las mujeres participan en eso. También tiene que ver con el dinero que recibimos y compartimos con nosotros, y pues ahí es donde yo les digo que hay una cierta manipulación de entrada que además nos lleva a una dificultad oculta o a algo que no sabemos quién es el que verdaderamente está negociando y con qué fines. Tiene ciertamente parcialidades y no siempre es, vuelvo a repetir, franco y abierto. En el caso de la siguiente llave, que es la casa 9, tiene que ver con las universidades, el alto conocimiento, con las creencias, incluso con el clero, y que ahí habitando Urano y Neptuno nos da esta visión de traer ideas del extranjero, de haber provocado desde la alta educación, desde las universidades, desde ahí, desde los orígenes de 1810-21 hasta la fecha, traer ideas que se puedan aplicar a la manera de ser de nosotros y entender que viene de fuera, y mostrar una cara al mundo que tiene que ver con ser más sensatos, con tener una visión a largo alcance, que sí, en su momento, pues nos dio la independencia, desde luego, pero que choca con los patrones establecidos de los cotos de poder en el país.
La siguiente llave, que es la casa 10, la casa de Capricornio, esta zona está muy activada, ahorita lo voy a explicar, y da este anhelo que nosotros depositamos en Quetzalcóatl, esta figura barbada, ajena, ordenada, que nos trajo la cultura, que nos trajo el orden, pero que se fue y seguimos esperando que un día vuelva en cualquiera de sus formas. O sea, es esta aspiración al orden que ninguna de las otras partes apoya, ni siquiera el planeta regente, porque el planeta regente está en Aries, en este lugar. En algún momento, en este momento precisamente, está aquí en las universidades, en la inteligencia del país, tratando de alcanzar un mayor orden para nosotros. El siguiente paso tiene que ver con la casa 11, son las aspiraciones que tenemos, los grupos, y sí, los partidos políticos son uranianos en el sentido en que son revolucionarios en su entrada, pero como expliqué o como voy a explicar, Urano tiene una parte que no es tan revolucionaria, en cierta parte llega a asentarse en el poder. Ahorita lo explico. Y la última casa, la de los enemigos ocultos, es donde tiene el planeta del poder en Piscis. Tampoco pega el signo con el planeta. Le explicaba en su momento que Piscis diluye un poco, por lo menos, quién detenta el poder, o lo esparce, digamos, pero además lo oculta. Si ya está en la zona de lo oculta, pues lo oculta más. Y además acompaña allí a Quirón en Aries, que en su momento expliqué, y tiene que ver con esta duda de quiénes somos realmente, y que tenemos que ensayar. Muchas de nuestras inteligencias, grandes literatos, filósofos y maestros universitarios han tratado de explicar qué somos, por qué no acertamos a hacer algo en definitiva, y nos hemos pasado buena parte de nuestra historia dilucidando quiénes somos en realidad. Entonces, si seguimos adelante, pues vamos ya a entrar en los ciclos, ¿verdad? Ya era tiempo. Quedamos que estos son los ciclos más importantes. Este es un esquema, no es precisamente si le vamos dando, Cari. Está Plutón, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. Los ciclos de estos planetas son los más importantes porque son los que solos o combinados hacen una especie de paréntesis en donde los efectos en la cultura se pueden leer por largos periodos de tiempo, que es lo que yo los invitaba a reflexionar en esta serie. La siguiente imagen va a explicar a dónde está el ciclo. ¿Se acuerdan que si lo volteamos, pues se hace, o sea, está así, digamos, a ver, espérenme, así y así? Si lo volteo, hago esta figura de círculo. Entonces aquí está la conjunción. Estas son las cuadraturas de 90 grados y 180. Está en la posición para volver a hacer la conjunción. Es decir, los planetas se unen o regresan a su posición natal y luego van determinado tiempo, depende de su traslación alrededor del Sol, están en el punto opuesto donde hay que hacer equilibrio y hay mayor libertad para poder regresar otra vez después al término del ciclo, a la construcción. ¿Cuántos ciclos hay? Bueno, pues esto está mucho mejor explicado ahora. Todo tiene sus ventajas, ¿verdad, Cari? Entonces, estos son los ciclos que tenemos que dilucidar, en qué ciclo estamos. No importa, y lo había hablado en el principio, en el primer programa, cuando les expliqué que una cosa es, a mí me van a contratar, a mí me piden mi estudio, tiene que dar cuenta de lo que va a suceder. No porque yo sea vidente, sino porque estoy anticipando que el planeta que lleva cierta energía va a hacer determinado contacto en cierto punto. Eso rebasa la elección individual. La elección individual estriba en el momento en que yo decido como persona único cómo voy a tomar los ciclos que vienen. Entonces hay los retornos de los planetas mayores, ahorita voy a estudiar cada uno. La era, que es a dónde está de acuerdo en la Tierra en su inclinación, la voy a explicar. Los ciclos de Saros, que son todas las familias de eclipses lunares y solares en donde estamos inscritos, porque no crean que sucede un eclipse hoy y no tiene nada que ver con nada.
Y el segundo, el cuarto son los ciclos de planetas, es decir, cuando se acercan y se separan los planetas. Y la tercera son otra más que se llaman las progresiones. Lo voy a ir explicando cada uno en su momento. Hay más. Habría que estudiar las profecciones, se llaman, que son otro tipo de lecturas, y también estas son progresiones secundarias, hay progresiones primarias, en fin, hay muchísima mayor tecnología, pero lo que pasa, técnica astrológica, pero estos son definitivamente procesos astronómicos que la Tierra sigue. Esto es una técnica astrológica, en donde yo leo algo que estoy moviendo sobre la carta, pero esto sucede en el espacio. Vamos adelante, por favor, Cari. Lo primero que vamos a ver son los retornos de los planetas mayores. Plutón, para regresar a su posición natal, se toma entre 245 y 248 años. Vamos a aclarar de una vez, el país no tiene 248 años de existencia. Entonces Plutón no ha completado en nuestra conciencia, en nuestra carta, ni en nuestra psique una vuelta. Entonces todavía nos falta muchísimo que entender y aprender de cómo entendemos el poder en este país. El poder en este país está oculto, ya se los expliqué, no es franco, está en la casa 12. Ya cumplimos un retorno de Neptuno, eso fue por 1984. Es porque ya pasaron 165 años de la independencia, vamos en 193, porque vamos a cumplir 200 años de haber concluido la independencia en 1821, para el 2021 pues faltan 3 años. Entonces Urano ya cumplió los 84 años, o sea, ya estuvo en su posición natal, que es Sagitario, ya estuvo en Capricornio, y Quirón ya estuvo varias veces en Aries, ya lo expliqué, ahorita lo voy a volver a decir. Saturno, 30 años, regresa a su posición natal, y Júpiter cada 12 años. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Seguimos adelante, Cari, por favor. El retorno de Plutón va a ser el primero hasta el 2066. Entonces, cuando se cumple un año, y aquí tengo muchos compañeros que van a protestar, y muchos queridos amigos y amigas, que cuando cumplimos un año, pues ya pasó, ya tenemos un año, ¿no? Entonces, cuando cumplimos el año 50, ya pasaron 50 años. No es que va a empezar el año 50, si ya se acabó. Bueno, entonces así pasa acá. Cuando cumplimos un año, el Sol regresa a su posición natal. Ahorita lo vamos a ver. Un año, digamos, astronómicamente, un año de Plutón todavía no se cumple a partir de nuestra independencia. Estaba aquí en 28 grados de Piscis y apenas está en estos momentos en 19, 20 grados, exactamente en el medio cielo, 20 grados de Capricornio. Entonces, bueno, no es una posición que se pelee con el poder, digamos, es una posición de acuerdo. Y todavía va a estar así un tiempo más, hasta el 2020, más adelante, ahorita les digo la fecha exacta, pero todavía falta, en la medida en que va a encontrar un ángulo suave, no hay un pleito, digamos, entre lo que está oculto, el poder oculto, como lo estuvo antes, cuando estuvo en Sagitario, en donde hubo un choque, francamente, entre las facciones del poder. Ahorita, aunque no lo veamos, no hay un acuerdo, y así será por un tiempo todavía. Después, de 1821 a 2066. El siguiente retorno, que ya les dije que ya lo vivimos, fue en 1984, cuando Neptuno llegó a 0 grados de Capricornio. Ahorita ya Neptuno está precisamente en la zona esta de los partidos, en donde hay y de las esperanzas, en donde hay Neptuno es un tsunami, se los expliqué en su momento, es como una ola que barre, y un tsunami en el sentido que barre con todo, pero además es como una especie de neblina, en donde surgen las idealizaciones, el glamour, la política, este brillo de los artistas, que no es algo que no es intangible, pero se ve. Entonces, al estar en la casa 11, lo que está haciendo ese Neptuno es difuminando todas las fronteras.
de nuestras esperanzas con nuestras realidades y entre los mismísimos partidos. Entonces, de suyo, naturalmente, no sabemos quién es quién, porque quedamos que todos tenemos algo de conservadores y algo de liberales, y la duda de quiénes somos realmente depende de quién nos pregunte y cómo nos pregunten. Pero además de eso, Neptuno está todavía poniendo más neblina en saber quién es quién, y hace que unos a los que el planeta o la frecuencia les favorezca, pues los hace parecer mucho mejores de lo que realmente son. Y a los que no les favorece, los realmente, francamente, los oculta. Vamos a ver que cuando termine el paso de Neptuno por Piscis y que llegue acá, pues vamos a encontrar que esa neblina va otra vez a incidir sobre nuestra persona y vamos a voltear a ver qué hicimos, porque ahorita realmente no hay una capacidad, por lo menos no como grupo, de saber y de ver quién es quién. Nos pueden decir misa, la media, las redes sociales, el cine, la televisión, el radio, los periódicos, que son medios de Neptuno, nos pueden decir muchas cosas. Y claro, no hay un desacuerdo tampoco entre Neptuno y Plutón en este momento, porque están a un ángulo suave, entonces están en acuerdo. Pero eso quiere decir que nosotros como ciudadanos cuesta mucho trabajo decir, como personas comunes y corrientes, como si estuviéramos fuera, ¿verdad? Porque estamos metidos aquí, saber cuál es la verdad. La que sigue, por favor, es el retorno de Urano. Urano regresó a Sagitario en 1988, de 1904 estuvo ahí, o sea, es la segunda vez que Urano regresa a su posición natal. En 1904 empieza creo que es la primera entrevista que le hacen de parte de Estados Unidos a Porfirio Díaz para preguntarle que si no se iba a reelegir. Les quiero decir que hasta donde llevo la investigación, esa molestia o esa cuestión, señalamiento que empezó de parte de Estados Unidos sobre Porfirio Díaz, obedece a la franca alianza que tenía con Francia y segundo, a la situación económica y a la paridad del peso mexicano con el dólar. Hay una investigación que hacer allí en términos astrológicos, lo digo yo. Y entonces Urano empieza a romper el status quo, es decir, esto que estaba ya solidificado, que el país se había organizado, que ya tenía ferrocarriles, que ya tenía fábricas, que ya tenía toda una infraestructura, pues empieza a desmoronarse con el ingreso de Urano en Sagitario, porque nos traía otro ideal, el ideal de la democracia, de la tierra es de quien la trabaja, o sea, son ideales justos y valiosos en términos de Urano en Sagitario, pero pues inmediatamente que llega en el último grado, que no es nada lindo, se pasa a Capricornio y desmorona al país, como sucedió y tardó tiempo en reconstruirse. Ahora, los retornos de Saturno, se acuerdan que con su figura, con su presencia, solidifica y estratifica las cosas. En cierta manera, su presencia se ha manifestado en 1821 en diferentes momentos. En 1910, cuando la revolución, 1968, 1998 fue el último retorno de Saturno a Aries. Ahorita lo puse en la zona de Capricornio porque está allí haciendo cuadratura, digamos que haciéndose o se hará cuadratura a sí mismo en el 2019, a finales del 2019, cuando llegue a los 20 grados de 19, principios del 20, cuando llegue a la cuadratura con Saturno. Allí la pregunta con Saturno dice, bueno, esto es lo que lograste, esto, no es lo que me dijiste, no es lo que me prometiste, ¿qué de esto lograste y qué no? En 1998 fue la gran convergencia desde el punto de vista astrológico y hubo movimientos, desde luego, políticos que tienen que dar resultado, digamos, ahorita están en la última cuadratura, fueron cuestionados
Cuando Saturno estuvo en Capricornio fue un periodo muy difícil de vivir, fue 2008, 2000, no, espérame, no, 2018, estamos ahora, 2018, fueron 7 años, 2011, 2012, 13, algo así, corríjanme los astrólogos por favor. Y fue un periodo de mucha crisis en México y en el mundo. Y entonces nosotros necesitamos ahora, fue cuando estuvo Neptuno en Libra, estoy hablando incluso antes, cuando estuvo en Libra, y había que hacer alianzas y portarse bien y ser muy diplomáticos, etcétera. Acuérdense que eso nos cuesta muchísimo trabajo. Mandamos al presidente que lo haga. Cuando el presidente lo hace no nos parece porque pues, es una gallina, comillas, o sea, no nos parece que sea tan mesurado y tan diplomático. Bueno, entonces esta cuadratura va a hacer que el retorno de Saturno en 2027 concluya todo este periodo en donde vamos a ver si construimos o deconstruimos lo que tenemos hasta el momento. El siguiente planeta que se mueve tiene que ver con Júpiter, y Júpiter tiene otro carácter, siendo el planeta más grande del sistema solar, lo que hace es amplificar lo que toca y ha traído pues buenas cosas en cada uno de estos años en diferentes temas. Y la última presencia de Júpiter en Aries fue en 2011 y estamos esperando que regrese. Ahorita está en Escorpio, amplificando los recursos del extranjero. Es como si supiéramos o intuyéramos que el extranjero tiene mucho dinero que repartirnos. Eso es la presencia de Júpiter en Escorpio. Ya para fines de octubre, noviembre de este año se va a ir hacia Júpiter, va a amplificar nuestros ideales, pero del dinero aquel que nos... Bueno, ojalá que sí veamos una parte. Y esta es es la posición a donde va a llegar en 2023, en donde, bueno, después de todo un proceso del sexenio que vamos a inaugurar ahorita, pues vamos a ver otra vez qué logramos y qué no logramos en cada uno de estos años al crecer, ¿no? En 1971, por ejemplo, bueno, eso se los digo ahorita con los ciclos sinódicos. A ver, vamos adelante, Cari. Entonces, estos son los retornos. Como ven, de Júpiter, de Saturno y de Urano tenemos tenemos varios retornos, de Urano 3, pero de los demás más, de Saturno y de Urano, y lo que ya estudiamos. Entonces, ahorita para 2018 encontramos que, ¿se acuerdan que habíamos leído las contradicciones? Pues bueno, ya están descritas, no las voy a contar ahorita porque tenemos que avanzar, pero si quieres le damos Enter, Cari, por favor. Y se acuerdan que en esta posición encontramos a Urano. Entonces, está Urano diciéndonos, pues, ¿qué dicen que son? ¿De qué color son? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Qué están diciendo? Entonces, estamos todos luchando, tanto colectivamente como individualmente, con entender quiénes somos, porque lo que nos habíamos acomodado a hacer o explicado que éramos, no va a seguir, porque Urano nos los va a quitar. En este momento ya no está en 27, pasado mañana literal, entra el día 15, ¿sí? O mañana, hoy es 14, ¿verdad? Sí, mañana entra a Tauro, al signo siguiente, y entonces va a poner un desorden en la casa 1, o nos va a hacer como quizá más estables. Ahorita les digo por qué sí, por qué quizá. Y luego se va a meter al final en la casa de los dineros. Quizá más estables porque nosotros vamos a romper con aquella inercia, con esta especie de manipulación que hacemos como pueblo sobre quién tiene el poder y quién no tiene el poder. Entonces, es como, no le pueden hacer así, nos está diciendo Urano. Eso tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Tienen que pensar y ser de manera diferente. Eso es lo que está exigiendo Urano. Entra a Tauro, pero después se va a regresar a 28 grados, 28, 29, otra vez a Aries, y finalmente el año que entra por ahí de febrero ya se instala 7 años en Tauro. Entonces, bueno, ahí está la lectura.
les recomiendo mucho un texto que acaba de subir en Facebook Ceci Ortiz, maravilloso, sobre Urano en Tauro. Después de eso está Plutón, como les dije ya, no ha llegado a su posición natal, ya le expliqué muchísimo, pero al estar en 20 grados, pues está haciendo cuadratura con la inteligencia de este país. Y es como si, para mí, que soy astróloga, esta lectura dice que los que se están peleando son los intelectuales de este país. Los demás no estamos enterados muy bien de qué están diciendo. Además, Saturno está allí, está encima, no va a regresar a nuestro Neptuno. Neptuno en Capricornio también es una característica de los millennials. Y se los he explicado mucho a ellos en el sentido en que Neptuno, Capricornio son los valores establecidos. Pero cuando llega Neptuno y ellos dicen, sí, voy a defender A, pero llega Neptuno, ellos dicen, no, siempre no. En la misma persona, en la misma generación, y resulta que en el mismo país. Entonces defendemos algo y somos especialistas en tirarlo, porque siempre no. Entonces de suyo no perseveramos, y segundo tenemos esa otra característica, pues inventamos algo ya les dije, cada bienio, cada trienio, cada sexenio, cada 10 años, ustedes me dicen cuántas veces. Son contadas con las manos las instituciones centenarias en este país. Bueno, además de eso, Marte está entrando, hoy es el último día que está también en Capricornio, va a entrar en Acuario, va a entrar con mucho mayor militancia hacia este signo, pero no alcanza los 17 grados de Acuario, se va a regresar, porque va a estar acá 6 meses hasta octubre, noviembre termina su recorrido, vuelve a ingresar en Acuario porque está ahorita en Capricornio, se va hacia Acuario, se va a regresar, va a ir y venir, tiene una retrogradación, ya se los he contado, va a hacer una oposición con Júpiter, con Marte en Leo, y bueno, quisiera traerles mejores noticias, con todo el corazón. En fin, entonces todo eso está exigiendo en el país orden y disciplina, eso es lo que está pasando. Y luego acá, más adelante, sobre esta idea de Plutón, sobre el poder, está pasando Quirón. Quirón terminó de estar en Piscis, o sea, desestructuró los tejidos de poder y se tienen que volver a reestructurar, pues se dan cuenta, o se quedó todo aquel que tuvo poder en este país, lo perdió en la manera en que estaba ordenado y ahora se tiene que volver a recomponer. La lección será, una vez más, ya les había explicado la presencia de Quirón, está en otro video, por ahí está en Planeta 2013, se los encargo que lo revisen. Le pones enter, Cari, por favor. Y ahora está aquí y entró a Aries, y todo el verano va a estar sobre nuestro propio Quirón, es un retorno de Quirón. Nos vamos a dar cuenta de nuestras heridas, a dónde estamos, desde dónde tenemos que ser humildes, porque ni esta figura nos dan humildad. Muy adentro de nosotros sabemos en qué no damos el ancho y en qué sí damos el ancho. Entonces acá viene un reconocimiento de que no damos el ancho en muchos aspectos. Se nos va a venir a la cara, literal, en que no alcanzamos a ser figura o aquello que nosotros nos decimos a nosotros mismos cotidianamente de que somos Juan Camaney en persona. Entonces esos son los planetas en este momento, y bueno, Neptuno ya les expliqué en qué situación está. Vamos a ver la que sigue, Cari, que son las confrontaciones que tenemos ahora en 2018. Esto es lo de adentro, es lo natural, y lo de afuera es todos los conflictos que están externos. O sea, voy a volverlo a repetir en su momento, no es agradable, ya lo sé, pero esto, sin los planetas exteriores, que son los que les pinto acá, el país es un país lleno de conflictos, que tiene regalos, como lo expliqué en sus momentos, porque pues, se dio la independencia, pero también tenemos nuestra libertad y hemos sobrevivido en esta tierra, pero tiene estos conflictos internos y están ahora enfatizados por los conflictos externos. Lo que quiero decir, el tema es que no depende del apellido, de la figura presidencial,
que estos conflictos se sanen. Necesitamos reconocerlos y entenderlos por lo que son y aprovechar lo mejor de lo que sigue. O sea, sí estaría muy bien que nos ordenáramos hasta donde nos es posible, y estaría muy bien que reconociéramos nuestras heridas y que supiéramos que jugamos de los dos bandos según nos toque, y que tenemos una figura muy poderosa que dejamos sola y abandonada, curiosamente, en el ejército, en la milicia, en los deportistas, que podrían hacer muchísimo, y en el pasado, y en honrar el pasado y sacar el mejor provecho de eso, pero lo dejamos fuera, ¿saben? Como aquí está. Sí hay una figura acá, los intelectuales tienen su punto de ver el pasado, ¿no? Y el ejército, pero si seguimos peleando con lo mejor de nosotros mismos, menos avanzamos. Y ya dije en uno de los videos que no es que yo apoye o proclame la violencia, estoy explicando una carta, una manera de ser, la manera de ser de una cultura. Las siguientes dos imágenes tienen que ver con dos conceptos. Uno es la era en donde la Tierra, al girar como un trompo, va haciendo sobre su polo norte un círculo, y apunta dos cosas. Apunta, son dos ciclos muy enormes en los que estamos metidos. Uno tiene que ver la era, que dura 2500 años en cada signo, y el otro son las familias de eclipses o los saros, que dura cada familia de eclipses entre 1500 y 1200 años. Entonces, primero vamos con la era. Vamos a ver la era. Okay, por favor. Entonces les decía que el polo norte apunta hacia un círculo. En este momento está justamente coincidiendo el polo norte con Polaris. Para mí que la civilización empezó cuando Polaris señalaba el polo norte. Cuando está negro, cuando está vacío, digamos que el punto es un punto vacío, la civilización no se movió. Empezó a moverse cuando Polaris se metió al polo norte, hace 2500 años. Pues la Tierra gira sobre sí misma y realiza este movimiento. Tarda 25.776 años en dar una vuelta, en regresar a su punto. Y se mueve 1 grado cada 71.6 años, para ser precisas. Si el último equinoccio de primavera fue en 5 grados de Piscis desde el punto de vista sideral, no zodiacal, quiere decir que nos faltan 5 por 71, nos faltan 358 años para entrar verdaderamente a la zona de Acuario. Entonces nos falta la conclusión de la era de Piscis. La era de Piscis sí tiene que ver con dos corrientes que están siempre amarradas por el cordón umbilical, o sea, maman de lo mismo, ¿verdad? Pero van hacia un lado y hacia el otro. Y estos 2500 años todavía, antes de la era de Cristo, por ahí, la era de Cristo, más 326 años que nos faltan, pues casi son 2500. Esos años tienen todavía que ver con entender sí el amor y sí la figura de la aceptación del uno por el otro, que todavía 2018 años después no podemos asimilar. La siguiente etapa tiene que ver con los ciclos de Saros. Hay 39 ciclos activos, no todos. ¿En qué equivale un ciclo? Si ven aquí, va a ver en el polo sur, nace una familia de eclipses, se da aquí, miren cómo viaja, pasa por el Ecuador, hay varios eclipses hasta que termina en el polo norte, y ahí termina la familia de Saros. Les traje el ejemplo de la familia 150, pero ahorita están activos solamente del 117 al 156. En el país hay el primer eclipse, como se da el primer eclipse, ese es el padre, es como la lectura de todos los eclipses, no se leen así nada más solitos. Eso no da la información suficiente del sentido que lleva cada familia de eclipses. Y hay familias que tocan más al país que otras familias. Entonces se repite un eclipse cada 18 años, 11 días con 8 horas, y por eso se va moviendo en el globo terráqueo. Si se fijan, da vueltas. A ver si me puede regresar un poco. Si se fijan, da vueltas y va subiendo, y no da en el mismo punto cada 18 años, sino hay una especie de giro. Entonces, en ese sentido, nosotros solamente les quiero mencionar un eclipse. Si quieres, vemos ya la que sigue, Cari. Sí, esta es la carta que ya conocemos, que es el comienzo del ciclo.
ya vimos en qué momento está el tejido de cada uno. Vamos a avanzar. Antes que nada les quiero recordar que los nodos, el nodos es el cruce de la órbita de la Luna en el camino de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que se llama eclíptica. Y entonces cuando cruzan hacia el norte se llama el nodo norte, y cuando cruzan en el lado sur. Originalmente, en 1821, estaban en Piscis y en Virgo. En este momento, en 2018, están sobre Acuario y Leo. Entonces, si pasamos la que sigue, Cari, por favor. Es un eje que se da, siempre se leen en pares. Estamos en el eje Acuario y Acuario-Leo. Este eje está en franca cuadratura con nuestra Venus en Marte, que está en Tauro. Y no le vais a dar clic. Entonces, en ese sentido, les dije que Aries era toda esta cara social, no es cómo se conforman los partidos, sino la cara que dan profesionalmente al público. No está el nodo sur, entonces como que no está bien clara, sino lo que queremos es algo que nos ordene, que nos dé sentido de orgullo, de orden, de orgullo, de presencia. Está en 9 grados, los eclipses, los nodos no van hacia adelante el signo, no van hacia este lado, sino se regresan, por eso tienen una RX. El 21 de enero del año que entra, 2019, hay un eclipse de luna justamente encima del Marte natal en México. Vuelvo a insistir, el Marte natal es un Marte poderoso. Y de suyo, en esa carta, hay un conflicto entre las mujeres y los hombres, que expliqué ya, y además un conflicto entre el pueblo y el ejército. Es como si desconfiáramos unos de los otros. Tiene que ver con un pleito de poder, ¿saben? De quién manda a quién. Cuando el eclipse lunar esté acá, habrá que hacer un ajuste entre ambas fuerzas. Importante. Porque está en 0 grados de Leo. Si quieres darle enter, 2 más. Está en 0 grados de Leo y el pueblo está en 0 grados de Leo. También tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia. En su momento dije, lo repito, que es mi aportación a la lectura del país como para hacer una elección bien informada en el sentido histórico, en el sentido astrológico, de ver quiénes somos realmente. Y bueno, pues sí habrá un efecto, una incidencia, como se llama el Señor, encima de 0 grados de Leo, encima de nuestro Marte natal de México. Bueno, entonces ahora vamos a ver los ciclos sinódicos, que son los pares. El mayor es el ciclo de Plutón-Neptuno y van disminuyendo en años hasta llegar al ciclo de Plutón-Júpiter. ¿Por qué este es el más largo y el más corto? Porque este se mueve muy poquito para cuando Júpiter, 12 años después, alcanza a dar la vuelta. Ahora, entonces, el primer retorno de Plutón, el ciclo que estamos viviendo, Plutón-Neptuno, se dio hace 560 años, es sobre la 9 y 11 grados de Géminis. Son transformaciones ocultas que implican la desaparición de cosas previamente visibles, que es una enorme fuerza creativa, y ahí está en 7 y 8 grados de Géminis, fue hacia 1889, y porque dice entre 1889 y 1894 estuvieron en 7 grados de Géminis. Tiene que ver con el nacimiento de los científicos para nosotros y de esta idea tecnológica de la superioridad de la tecnología y la información sobre otros valores. Y es cuando se favorecen las inversiones extranjeras en el país y el partido Unión Liberal se establece en ese momento. Entonces la tecnocracia es todavía el ciclo, pues de 1889 para acá, pues apenas han pasado 100 y cacho de años. De 1994 para acá son 22 años, 120, 30 y algo años. Entonces, bueno, estamos insertos en ese ciclo. Seguirá rigiendo la idea de la tecnocracia, el desarrollo científico, desaparecer las cosas que antes eran visibles, y además
la fuerza de las inversiones extranjeras, sobre todo ahora con la tecnología es peor, porque ahora es solo una tierra y tenemos que ponernos todos de acuerdo si queremos sobrevivir. El siguiente ciclo que vamos a estudiar nosotros tiene que ver, le damos cari, con el ciclo Neptuno-Urano. Este ciclo, aquí está Neptuno y Urano, ¿se acuerdan que les dije que Urano corría acostado sobre que parecía más bien pelota? Y tiene que ver con cambios sociales profundos, ideológicos, políticos, económicos, culturales, ideales revolucionarios. Empezó en 1989, los millennials en persona, y 1993, cuando Neptuno y Urano se unen en Capricornio. Tienen mucho que ver con nuestra historia nacional. Y ha habido momentos importantes de movimientos sociales en este periodo. Hacia 1650 hubo gran movilidad, ni se diga en 1821 y también en el 93. Y ahí se cambia la ruptura, o se da la ruptura partidista. El siguiente ciclo que vamos a estudiar tiene que ver con el ciclo de Plutón y Urano, que tiene entre 100, no es un ciclo estable, ¿no? Digamos, porque Urano tiene momentos muy rápidos y Plutón también, que depende del movimiento, de la posición de Plutón. Se dan entre, a veces es cada 111 o 111, 142, 111, 142, no es estable. Y es responsable, si quieres damos la que sigue, de las amplias revoluciones y amplias movilizaciones, reconstrucción de pueblos y naciones. En 1850 se dio en 29 grados de Aries, muy importante para nosotros, porque fue precisamente nuestra relocalización después de haber perdido en la guerra del 1847-49, perdimos la mitad del territorio. Entonces pues había que organizarse. La segunda fue en 1965 en 15 grados de Virgo, cuando surge o explota, digamos, o se multiplica la clase media en nuestro país, y también los liberales empiezan a florecer. El siguiente ciclo que tendríamos que tomar en cuenta es el de Plutón-Saturno, y tiene que ver con movimientos nacionalistas, descolonización, revoluciones, insurrecciones y desarrollo de estructuras culturales emergentes. En 1982 fue el último, que fue en 22 grados de Capricornio, muy cerca de la parte más alta de nuestro país, es en cuadratura con Júpiter y Saturno, y tiene que ver con el cuestionamiento en esa época fueron ya 7 candidatos, 9 partidos, y se dieron muchas reformas políticas. Ese proceso termina hasta 2020. En Saturno, el que sigue, que implica pactos de izquierda, que es Saturno y Neptuno, que dura, si quieres vemos el que sigue, entre 35 y 37 años, tiene que ver con revoluciones sociales y movimientos de masas que inspiran muy bien. En 1953 se dio la Marcha del Mar, cuando el presidente Ruiz Cortines se da cuenta que hay que limpiar los litorales y que la riqueza de los litorales es muy importante para el país. En 1989 el presidente Salinas restablece las relaciones Iglesia-Estado, aunque también se dan la serie de asesinatos políticos. Y este ciclo termina hasta 2025, se completa la reestructura completa, porque además en esta ocasión, en el 2025, va a regresar Plutón a su posición de 1821, a 29 grados de... No, ¿qué dije? No, eso no. Ahorita está progresado en 1821 y luego va a reunirse en Capricornio con en el 2025 los planetas. No, vámonos para atrás, esto no. En 2025 termina el ciclo Saturno-Neptuno, que está en Piscis, eso es lo que quiero decir. Y va a tocar el Plutón natal en Piscis de México. Así es, y va a entrar en 0 grados de Aries, así para que quede clarito. Bueno,
Después los siguientes ciclos son el de Saturno-Júpiter, que tienen que ver con pactos de derecha y son acuerdos internacionales para obtener ventajas y posiciones de dominio, etcétera, pero se gasta demasiado, cosa que en el país somos especialistas. Y hay, si quieres vemos la que sigue, 1961, cuando se abre el libro de texto gratuito. En 1981 es la Reunión Internacional de Cooperación y Desarrollo, que es muy importante, vienen 17 jefes de Estado y 5 ministros. Y en 2000 fue la última, sí, 2001. En 2001 es la reunión y en 2020 es cuando se da en Acuario, es la primera vez que se da en aire. Se había dado ya en aire. Saturno y Júpiter están siempre como eran visibles, marcaban los tiempos, son los grandes medidores de tiempo. Y ahora Saturno y Júpiter estuvieron reuniéndose en Tauro, se reunieron en 1981 por primera vez en Libra, que es donde yo les digo de la reunión. Después en el 2000 se reunieron en Tauro, que fue la última vez que se reunieron en Tierra, y ahora se van a volver a reunir en Acuario ya. Y entonces es donde se va a ver como más fuerza o con más claridad lo que se haga de trabajo grupal y de partidos en 2020. El siguiente ciclo tiene que ver con Urano-Júpiter, que son 14 años, y este es muy fuerte en ciencia y tecnología, el progreso, etcétera, y va a dar hasta el 2024, el que sigue. En 1997, por ejemplo, tienen que ver, este es el gran ciclo de la derecha, y tiene que ver, por ejemplo, en 1997 más de 200 instituciones fueron privatizadas. La guerra contra el narco empezó en 2010 y terminará en 2024, este ciclo. El siguiente ciclo, que es Júpiter-Neptuno, es gran distensión internacional, iniciativas de acuerdos. El de 2009, que es el más cercano a nosotros, estuvo en Acuario, es cuando se encuentra el Encuentro Mundial de Familias, la Gran Estela de Luz, es la celebración de la independencia, ¿se acuerdan? Del año siguiente, y se cierra en 2022. El de Plutón-Júpiter, que es el que sigue, es en realidad, dice plutocracia y movimientos de masas. Este es muy susceptible en nuestro país, lo van a leer ahí en la imagen, 55, 68, 81, 94, 2007, y también concluye después del 2020. Esto explica la búsqueda de mayores cotos de poder y es un ciclo puntual en nuestro país. Finalmente les quiero explicar, para cerrar, ya abriremos otra serie, el tema de es la que sigue, Cari, de las progresiones. Las progresiones es una técnica astrológica, esto no es astronómico, es astrológico, en donde se toma un día como si fuera un fractal, un pedacito de tiempo por un año. En un año hay 365 días, el Sol regresa a su posición natal más o menos un día y cumplimos un año. Nuestro país no ha cumplido un año porque del 1 de julio al 1 de julio de 2018 México solo tiene 192 años, de tal manera que el Sol de México está progresado, así se dice en las progresiones, al Sol de Aries, es decir, encontrado a su posición natal el Sol de acá. Entonces estamos hartos. Y si revisáramos dentro a los 365 años, dentro de 170 años, la historia del país, vamos a ver que en este momento escogimos el presidente más aguerrido o más impetuoso de nuestra historia, porque el Sol progresó en Libra, estaba en 5 de Libra en 1821. En 1846 el presidente Santana era su último periodo, ya lo habíamos llevado traído, y de ahí 30 años se hizo el presidente bastante escorpiónico, aunque es Libra, su tono era escorpiónico. En el siguiente año, la siguiente progresión, la siguiente progresión en 1876, Porfirio Díaz, con su visión y su mira, establece el plan de Tuxtepec y se hacen elecciones primarias el 25 de junio.
En las 30 años después, cuando el Sol pasa a Capricornio, ya no nos importaban los ideales, todos queríamos comer y queríamos cosas concretas. Eso fue del periodo de 1905 al 1935, cuando el presidente Cárdenas decide que el presidente era el jefe máximo y saca a Maximino y a Plutarco Elías Calles y lo saca del país y él asume la presidencia. Presidente que cambia de tono hasta el presidente cuando el Sol progresa a Piscis, cuando el presidente Díaz Ordaz asume la presidencia y en su tono autoritario y estricto no permite muchas cosas y empieza a cuidarse mucho la imagen presidencial y a suceder cosas que todavía a la fecha no son muy claras. Cuando el Sol progresa a Aries, progresa el país a un país mucho más aguerrido, mucho más impetuoso, mucho más agreste, mucho más violento, que es el periodo en donde estamos. Es hasta el 2025 en donde el país ingresará, o el tono de la figura presidencial progresará a 0 grados de Tauro. ¿Será buena idea? Sí, nada más que nosotros recordemos cómo tenemos el signo de Tauro. Entonces, como país tenemos una tarea enorme. Si se regresa en el video y lo vemos todos con calma, vamos a ver que los procesos en este momento no son definitorios, son parte, como les expliqué desde el primer video, de un ciclo en donde todavía tenemos cuentas pendientes. La tarea sigue siendo definirnos, no para quedarnos en un punto, sino para reconocer que somos las dos cosas, que somos refinados y no refinados, que somos generosos y no generosos, que tenemos un asunto de desconfianza entre los hombres y mujeres, para empezar, que resolver, entre la milicia, los deportistas y la gente común y corriente, entre los intelectuales y el pueblo que no se dedica al desarrollo intelectual como profesión. Así es que tenemos un montón de contradicciones que hemos explicado en su momento con mucho. Si quieres vemos la que sigue, la última, todavía más, muchas contradicciones, porque esto va a incidir sobre nosotros, específicamente sobre el pueblo, este día. Por eso el 1 de julio es determinante, la presencia, vamos a actuar, vamos a reconocer. A ver, en realidad estamos leyendo, o la astrología dice, ¿quién siento que tiene el poder? Y por ese voy a votar. Neptuno en esta progresión está haciendo que tengamos demasiadas expectativas sobre lo que podríamos y no podríamos hacer. El pueblo está progresado acá, estamos como secos, como cansados. La ruptura ya fue hace varios meses. Esto va a progresar, ya no se va para atrás, va a 14, 15, va a estar 17 meses todavía allí, en este tono que sí recuerda un poco al tono revolucionario, pero desde luego no tiene todo el peso de lo demás. Plutón pues no se puede mover todavía, ¿no? Está en su lugar, en 29 grados, está directo, eso sí, y Mercurio va a entrar allí, o sea, se van a establecer nuevas alianzas de poder, y tenemos en la zona ariana, en la zona de nuestra cara, lo más difícil de nuestra esencia, digamos, una tarea muy importante. Si solo alcanzamos a definirnos y a decir lo que no queremos, a lo mejor es un camino mucho más seguro a dejarnos ir por ilusiones que realmente tiren el presente, lo bueno y lo malo. Habrá que hacer un esfuerzo por discernir qué es lo mejor para nosotros. Espero sus preguntas y agradezco a Cari aquí en el estudio, a Margarita Cobo por el regalo de vida que me dio, y pues cualquier cosa en Planeta 2013 TV y en Yuridia Robles en Facebook, y hasta la próxima, que sea lo mejor para todos.